Noticentro 1, CMI. Autoridades ordenan a indígenas en Vera que se refugian en el Parque Nacional de Bogotá trasladarse al Parque La Florida, porque ya va a comenzar la decoración navideña. Así operaba banda que se dedicaba a robar la quincena de los trabajadores con tarjetas falsas. Abren proceso de registro para mayores de 65 años que se quieran aplicar la vacuna de refuerzo en Bogotá. Distrito confirma que viviendas de interés social nuevas no podrán ser de menos de 42 metros cuadrados. Escandaloso caso de maltrato a un adulto mayor en un hogar geriátrico de la capital. Ataque sicarial en Antioquia deja un universitario muerto y una abogada herida. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Avanza el diálogo entre la Alcaldía de Bogotá y líderes de la comunidad indígena en Vera Catío. Ya son más de 700 indígenas los que permanecen en el Parque Nacional en el centro de Bogotá. Steve Vengas está en el lugar. Stick, ¿qué va a pasar con estas personas? Muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, cordial saludo. Pues seguimos aquí en el Parque Nacional, la carrera séptima con calle 36. Avanza el diálogo entre la comunidad indígena en Vera Catío y la Alcaldía de Bogotá. La propuesta principal en este momento por parte de la Alcaldía es que estas personas se trasladen a otro parque, sería el de La Florida. Sin embargo, la comunidad dice que no se va a mover de aquí hasta que se llegue a un acuerdo más allá de eso, de removerlos a otro lado. Pues dicen ellos que necesitan recursos económicos para pagar sus arriendos y también ayudas económicas para suplir sus necesidades. Y esta es la situación que se presenta aquí a esta hora en el Parque Nacional. Pues como usted lo decía, sube la cifra de personas que llegaron aquí hasta el Parque Nacional. En este momento son al menos 700 personas, de ellas son 250 niños y también se habla de al menos unas 50 mujeres que están en condición de embarazo. Ha dicho la alcaldía también que estas personas deben acudir a algunos centros asistenciales pues por posibles brotes de COVID-19. Sin embargo, ellos piden que esas asistencias médicas lleguen hasta este punto. Hasta el momento entonces no se firma ningún acuerdo, solo avanzan los diálogos y siguen llegando más personas aquí hasta el Parque Nacional. También ellos han hecho una solicitud a la comunidad para que les ayude con algunas cosas necesarias, alimentos, pañales, ropa, comida. Las personas que tengan la voluntad pueden traerlo hasta aquí, hasta el Parque Nacional para donarlo, pues teniendo en cuenta la gran cifra de cantidad de personas, pues hay que ayudarles a estas personas. Y vamos a hablar de otra importante noticia y tiene que ver con una operación que se llevó a cabo en las últimas horas en Bogotá, especialmente en la localidad de Tunjuelito, pues cayeron dos sujetos dedicados a robarle la quincena a las personas en esa localidad. Ellos andaban en un vehículo y realizaban el denominado cambiazo de tarjeta en los cajeros electrónicos. En diferentes cámaras de seguridad quedó registrado el modus operandi de esta banda delincuencial. Estos sujetos intentan hacer el cambio de unas tarjetas de crédito y débito a un ciudadano que se encontraba en un cajero automático haciendo una transacción bancaria. Inmediatamente se activa el plan candado, logrando con la ubicación del vehículo y la captura de estos dos sujetos. Y en la localidad de Engativá se llevó a cabo un mega operativo por parte de la Dijín de la policía. Un restaurante era usado como fachada para vender cocaína y otros alucinógenos. Este grupo delincuencial, mediante llamadas telefónicas, realizaban toda la negociación, la venta y también la entrega de los estupefacientes a sus diferentes clientes. Especialmente utilizaban lenguajes cifrados para que todo pareciera como si estuvieran solicitando un servicio a domicilio. En total, 11 personas capturadas. Su cabecilla era un joven de 26 años de edad quien tenía arrendado este establecimiento que hacía pasar como fachada de restaurante. Y me quiero despedir con estas imágenes, lo que sucede en este momento en el Parque Nacional, en la carrera séptima con calle 36, donde ya son cerca de 700 los indígenas en Vera Catío que permanecen en este lugar. Pues a pesar de que avanzan los diálogos con la Alcaldía de Bogotá, aún no hay un acuerdo. Ha dicho la Alcaldía que ellos se deben mover a otro parque, porque aquí en el Parque Nacional van a empezar a decorar por la cuestión de Navidad. Todas las luces y todos los árboles de Navidad se van a instalar en este punto, por lo que les solicitan que por favor se vayan al otro
parque. No les van a seguir brindando ayudas, es lo que dice la Unidad de Víctimas y la Alcaldía de Bogotá, porque el contrato que existía pues ya terminó hace 4 días, por lo que en este momento no hay cómo brindarle ayuda económica a estas personas. Es la situación que se presenta aquí en el Parque Nacional. El desarrollo de estas noticias a las 12 del mediodía. Me despido, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y en el municipio de La Estrella, Antioquia, hay conmoción por el ataque sicarial en el que un joven universitario perdió la vida y una reconocida abogada quedó gravemente herida. Yusi Chaparro desde Medellín con la información. Yusi, muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, buenos días. A las 11:06 de la mañana la policía está adelantando estas investigaciones para esclarecer este ataque que se presentó en el municipio de La Estrella, en donde murió este joven estudiante de Derecho de 25 años durante el ataque que hicieron sicarios al vehículo en el que se movilizaba con su tía, quien es una abogada penalista. Las autoridades presumen que esto habría podido ocurrir como una primera hipótesis debido a algunos casos que adelantaba la mujer, quien en este momento se recupera en un centro asistencial de la ciudad. Por lo pronto, pues hay conmoción por la muerte, por el homicidio de este joven de tan solo 25 años, quien estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Medellín. Y en otras noticias de la capital antioqueña, en las últimas horas también en un video hay conmoción y revuelo en donde al parecer se denuncia por parte de la comunidad un presunto caso de exceso de fuerza por parte de la policía durante un procedimiento en donde llegaban a capturar a un delincuente por múltiples delitos. Cuando estaban en este procedimiento, una mujer adulta mayor, al parecer quien era familiar de este joven, interviene y trata de impedir su captura, pero en medio del forcejeo, tanto con los uniformados y con el hombre, cae al suelo, por lo que es interpretado como un exceso por parte de la fuerza pública, pero la policía aclara que es este hombre quien de una manera irresponsable se aferra a la mujer y la hace caer al suelo, y que también sería procesado por los daños que sufrió esta adulta mayor. Y en más noticias de Medellín, en las últimas horas se presentó un accidente por un volcamiento de un bus de servicio público que transportaba 27 personas en la vía que conduce de Medellín hacia el municipio de Santa Bárbara, y en el que resultaron heridas 2 personas. Más adelante, en minutos, tendremos ampliación de estas noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchas gracias. Inicia en Bogotá el proceso para la tercera dosis de refuerzo de la vacunación contra el COVID-19 para los adultos mayores de 70 años. Luisa, ¿cómo será este proceso? Muy buenos días. Luisa, buenos días. En Bogotá y en Colombia, debido a la llegada de nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 de las distintas farmacéuticas, este proceso se dará para las personas mayores de 70 años y esas que son inmunosuprimidas, que tienen alguna deficiencia en su inmunidad. También aseguran desde el Ministerio de Salud que se podrán aplicar o la misma dosis que se habían aplicado, sea Sinovac o AstraZeneca, Moderna, Pfizer o Janssen, o las personas que se aplicaron Sinovac y AstraZeneca podrán aplicarse una de ARN mensajero, la que son de Moderna y Pfizer. Esto fue lo que dijo el presidente de ASEMI, quienes estarán encargados del agendamiento. ¿Cuál es la regla general? Si por ejemplo me pusieron Sinovac o AstraZeneca o Janssen o Moderna o Pfizer, pues esa dosis de refuerzo puede ser la misma vacuna. Pero porque así lo permite la evidencia científica, puedo usar como dosis de refuerzo una vacuna de Pfizer o de Moderna si en el primer esquema utilicé otra marca. Esa es la regla general. Luisa, también es importante aclarar que este agendamiento está a cargo de las EPS a las que usted está afiliado. Entre tanto, tiene que esperar la llamada de su EPS o pedir el agendamiento de su cita para recibir el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Eso se está iniciando desde hoy. Es por eso que en los puntos no vemos a mayores de 70 años ni a personas inmunosuprimidas, sino personas que vienen a iniciar sus esquemas o aplicarse la segunda dosis. También quisiéramos hablar sobre la llegada de un lote de Moderna de 1.4 millones. Ha dicho el Ministerio de Salud que van a priorizar a los niños entre los 12 y 17 años de edad para iniciar sus esquemas. Para los mayores de 18 será para completar este esquema, que es con la segunda dosis, y para esas personas que necesitan un refuerzo también se va a priorizar esta vacuna contra el COVID-19. Ahora hablamos del plan de ordenamiento territorial en Bogotá, y es que esta mañana estuvimos hablando con la secretaria de Planeación y también la de Hábitat, y hay 2 puntos que son muy importantes para quienes
en estos momentos deseen adquirir una vivienda de interés social. Y es que según el plan de ordenamiento territorial que están presentando desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, esas viviendas, las que se van a empezar a construir, deberán tener un mínimo de 42 metros cuadrados. Ese es el nuevo orden que determina este plan de ordenamiento. Y además, porque en Bogotá los hogares que son vulnerables, que más o menos el 58% de esos hogares cuentan con 3 o más personas. Es por eso que una vivienda de menos de 42 o 36 metros cuadrados no correspondería para garantizar que esas necesidades que tienen estas personas puedan suplirse. Establecimos 2 áreas. La vivienda de interés social mínimo debe tener 36 metros. Y deben en otras zonas de la ciudad tener mínimo 42 metros. Y esto va a recoger por lo menos ese 30% de hogares que tienen más a los de 42 metros, ese 30% de hogares que tienen más de 3 personas que integran la familia. El POT dice en sectores que estén súper bien conectados con el sistema de transporte, ya no vamos a exigir que existan parqueaderos. Solamente si realmente se trata de un edificio que tiene un gran aforo, un hospital, una cosa muy importante que requiere seguramente unos estacionamientos. Y a usted, Luisa, y a los televidentes les explico de lo que hablaba la secretaria de Planeación de Bogotá. Ella habla sobre la ya no exigencia en el POT para las constructoras de que haya un área mínima o destinada para estacionamientos. Lo que ella dice es que esto se da para esas zonas estructurantes de la ciudad. ¿Cuáles son las zonas estructurantes? Las que acoplan comercio y sectores residenciales y que además están en inmediaciones a una vía que sería arterial en la capital del país. Esto se da también para apoyar esa reducción tal vez del vehículo particular y que las personas puedan andar más a pie, en bicicleta. Esto va también, recordemos que el plan de ordenamiento se va hacia el lado del medio ambiente, de tener una ciudad verde como lo quiere la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entre tanto, entre estas noticias tenemos una lamentable y es sobre un doloroso maltrato hacia un adulto mayor, un señor de 87 años de edad, aparentemente en un geriátrico. Lo que pudimos hablar con su hijo es que él había llevado a su padre a este geriátrico para que recibiera todos los servicios de salud, de alimentación y que por supuesto tuviera todos los cuidados. Sin embargo, un día lo llamaron y le dijeron que este señor se había caído, que había tenido una caída mientras se dirigía a su habitación, pero la historia fue diferente cuando el hijo lo llevó a un centro médico y le dijeron que los golpes no corresponden a una caída, sino a una agresión. Este adulto mayor en estos momentos está en cuidados paliativos porque su vida pues está en riesgo, eso es lo que dicen los médicos. Esta madrugada fue sellado y clausurado este centro de atención. Tiene múltiples fracturas, tiene lesiones a nivel de rostro y a nivel cabeza. Tiene fracturado el hombro izquierdo, ¿sí? Tiene múltiples laceraciones, tiene hemorragia interna, que no es algo típico de una caída. ¿Sino de qué? Pues al parecer son golpes que recibió. Esta mañana recibimos denuncia ciudadana de un posible caso de maltrato adulto mayor en hogar geriátrico. En una operación conjunta de inspección, vigilancia y control con la personería, la Secretaría de Salud y la Policía Nacional, realizamos la clausura y sellamiento para dignificar los derechos de nuestros adultos. Estaremos atentos a esta denuncia y a las 2 informaciones que dimos al inicio de esta misión. Continúe usted con más en estudio. Luisa, nos vemos a las 12. Así es, Luisa, muchas gracias. Un aparatoso accidente ocurrió en el norte de Cali, en el que se vieron involucradas 2 motocicletas, un taxi y un vehículo particular que terminó volcado sobre la vía. 3 personas resultaron lesionadas. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué ocasionó este accidente? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, de acuerdo con el reporte que entregan las autoridades, este hecho ocurrió en el norte de Cali cuando un taxista perseguía a sujetos que se movilizaban en las 2 motocicletas que quedaron abandonadas en este sector
porque presuntamente habían cometido minutos antes un hurto. Al parecer, por una mala maniobra que realizó el conductor del taxi al arrollar a estos motociclistas, terminó colisionando contra el vehículo particular y este a su vez terminó volcado sobre la vía. 3 personas resultaron heridas, 2 del vehículo particular y el conductor del vehículo tipo taxi. Los sujetos que se movilizaban en las motocicletas huyeron inmediatamente del sitio. Una de estas motos terminó incinerada en este lugar, mientras que al parecer habría un tercer implicado en este hurto que logró abandonar el lugar sin verse inmerso en este aparatoso accidente de tránsito. Las autoridades investigan para determinar quiénes son los responsables de este hurto que había cometido en este sector del norte de la ciudad. Es una zona bastante concurrida por tratarse de una de las zonas gastronómicas de la capital del Valle. Y ahora cambiamos de tema. Ustedes van a observar el panorama de uno de los puestos de vacunación que hay en la capital del Valle habilitados, pues se encuentra completamente vacíos y en su mayoría muchos de estos centros también están de la misma manera debido a la escasez de biológicos. Ya se acabaron las más de 17.000 vacunas que estaban asignadas para Cali de Moderna. Todavía hay en algunos megacentros, o por ejemplo, en el sector del centro de la ciudad, hay dosis de AstraZeneca, Sinovac y Pfizer. Están vacunando entre las 8 de la mañana y el mediodía. En otros, como por ejemplo en la Universidad ICESI y en el Centro Comercial Jardín Plaza, la jornada se extiende hasta las 4 de la tarde. Pero lo que han dicho hasta el momento las autoridades es que Cali necesita más de 170.000 vacunas de Moderna para completar estos esquemas de las segundas dosis. Todavía la Secretaría de Salud Distrital no ha informado cuándo llegaría ese lote que envía el Ministerio de Salud para poder reactivar nuevamente las jornadas masivas de vacunación. Y finalizamos con la siguiente información porque fueron enviados a prisión alias JR y alias Mora. Estos dos sujetos, según las autoridades, fueron los encargados de perseguir a la Contralora Distrital de Santiago de Cali, María Fernanda Ayala, el pasado 2 de septiembre hasta un punto en el occidente de la ciudad donde la abordaron y dispararon en múltiples ocasiones. Las autoridades revisaron al menos los videos de 17 cámaras de seguridad del sector para poder identificar la ruta que estos realizaron y a su vez lograron establecer que ellos identificaron que la Contralora en ese momento no tenía ningún esquema de seguridad. Ahora las autoridades continúan la investigación para determinar quiénes son los responsables intelectuales de este atentado. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Con esta información hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Cae uno de los delincuentes más buscados en el Atlántico. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Fue abatido alias Víctor, uno de los hombres más buscados en el Atlántico. Jorge, muy buenos días. ¿Por qué era requerida esta persona? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Fue en horas de la madrugada en el barrio Soledad 2000 en donde se adelantó este procedimiento del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla. ¿En qué circunstancias fue abatido alias Víctor Carlos? General Julio César González, comandante de la Regional 8 de Policía. Buen día. Bueno, muy buenos días para todos. El día viernes tuvimos un consejo de seguridad donde precisamente estábamos publicando este cartel de los que se buscan a los delincuentes más peligrosos en Barranquilla. Y aquí en este caso, pues Víctor Carlos se ofrecía la suma de 50 millones de pesos a las personas que dieran la información que condujera a la captura de este sujeto. Es por eso que en estos días se vinieron recibiendo informaciones por parte de la ciudadanía y con una fuente humana logramos llegar hasta el lugar donde este sujeto se escondía. Una diligencia de allanamiento y registro generada por nuestra Fiscalía General de la Nación. Entraron los comandos de policía precisamente para realizar este procedimiento y cuando en el momento de que se entra, el sujeto esgrime un arma de fuego y ataca a nuestros policías. Por eso que en esta reacción valerosa de nuestros hombres lograron neutralizar a este peligroso delincuente. Un delincuente que llevaba poco más de 11 años y por el cual tenía 17 procesos penales. 17 procesos penales por los delitos de homicidio, por extorsión, por concierto para delinquir, por lesiones personales, por amenazas, por extorsión, como le digo. Y en los últimos casos venía liderando, y como él era el cabecilla de los
rastrojos costeños, este sujeto atentó contra nuestros conductores de empresas de transportes, lanzó las granadas, ordenó el lanzamiento de las granadas contra las empresas de buses. Es así como en un trabajo contundente, hoy les podemos decir que estamos unidos todos, las autoridades administrativas, en cabeza de nuestra alcaldía, nuestro doctor Pumarejo, de nuestra gobernadora, mi doctora Noguera, y también la Fiscalía General de la Nación, unidos con la ciudadanía y la policía, precisamente para trabajar por la seguridad. Muy amable, general Julio César González, es el comandante de la Regional 8 de Policía. Mientras tanto, en la capital del Atlántico se está indagando la circunstancia en que se presentó un robo de 250 millones de pesos por parte de una banda de delincuentes en una sucursal bancaria en la capital del Atlántico. Un cliente iba a hacer un retiro y en el momento en que estaba en este proceso fue despojado de la millonaria suma de dinero. Y finalmente los organismos de socorro evalúan los daños de la emergencia por la fuerte lluvia que se registró ayer, cuando además un menor se encuentra desaparecido al caer un arroyo. Igualmente varios vehículos fueron arrastrados y 5 vehículos fueron afectados por la caída de árboles y postes. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y hay incertidumbre entre amigos y familiares de un joven santandereano que el pasado 23 de agosto inició su travesía para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y hoy no saben nada de él. Ana Mercedes Ariza tiene los detalles. Ana, muy buenos días. Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues hemos llegado hasta la vivienda del hermano de Osborner Valencia, este joven que hace 25 días ya está desaparecido luego de que se fuera en busca de su pareja cruzando la frontera de México a Estados Unidos, ayudado por un coyote. Giovanni Valencia, el hermano, ¿qué saben ustedes? ¿Qué es la última información que tienen de su hermano? Bueno, lo que sabemos es que él viaja a buscar su pareja y pasa por la Sonoita, que es un paso de coyotes hacia Estados Unidos. Y estamos buscando todos los medios de gobernación, todas las personas que nos puedan colaborar para poder localizarlo en Estados Unidos o en México. ¿Cuál fue la última vez que se contactó con ustedes? ¿Qué les dijo? ¿Qué información? Entre amigos, familiares y todo eso fue el día 23 en Cancún y después pasó para Sonoita, donde fue que él logró pasar. ¿Ya han tenido alguna ayuda de Cancillería, algún llamado? Estamos esperando Cancillería para poder que nos comunique qué queremos hacer, para que nos apoyen, porque ya nos están apoyando en Estados Unidos y en México por los medios. Todos ya están conectados con nosotros, pero necesitamos que se una más gente para poder encontrarlo. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni, esperemos que así sea. Hay que señalar que con estas son 4 ya las personas que en los últimos meses han desaparecido en busca del sueño americano, ayudados por coyotes. Más detalles de esta noticia en minutos. Esto. Una pastilla experimental elaborada por el laboratorio Merck reduce a la mitad el riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19. La justicia de Estados Unidos autoriza al presidente Biden a continuar las expulsiones de migrantes y en Reino Unido comenzó desde hoy a regir la exigencia del pasaporte a los ciudadanos europeos para entrar al país. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La compañía farmacéutica estadounidense Merck presentó nuevos resultados de la pastilla que desarrolla hace meses contra el COVID-19. Señala que ese medicamento redujo a la mitad las hospitalizaciones y muertes de personas que recientemente se han infectado con el virus. Esta pastilla se llama por el momento Molnupiravir. Según los resultados preliminares, los pacientes que recibieron la píldora durante los primeros 5 días de contagio también vieron una reducción en los síntomas. El medicamento fue ensayado incluso en pacientes con obesidad, diabetes y enfermedad cardíaca y mostró resultados óptimos, por lo que Merck dice que pronto pedirá autorización para su uso en Estados Unidos y en otros países y así se convertiría en la primera pastilla contra el COVID-19. Esto es un gran avance ya que por el momento todos los tratamientos autorizados requieren algún tipo de inyección. Un tribunal federal de apelaciones concedió autorización temporal al gobierno del presidente Joe Biden para continuar expulsando familias migrantes de forma expedita bajo el amparo de una disposición de salud pública impulsada por Donald Trump. El fallo bloquea la decisión de un juez federal en el Distrito de Columbia, que dictaminó a mediados de septiembre que es ilegal negar a las familias migrantes con hijos el derecho a asilo aplicándoles una regulación destinada a proteger la salud pública, denominada Título 42.
A partir de hoy, la mayoría de los ciudadanos de países de la Unión Europea solo pueden viajar al Reino Unido con pasaporte, luego de que el gobierno británico dejara de admitir los carnets de identidad nacionales como documento de viaje. Todas las personas procedentes de la Unión Europea, así como del Espacio Económico Europeo y Suiza, recibirán el mismo trato en la frontera que los viajeros del resto del mundo, ya que deben presentar un pasaporte válido. Los venezolanos viven hoy su tercera reconversión monetaria en lo que va del siglo. Se acostaron este jueves con el bolívar soberano en sus bolsillos y amanecieron con el bolívar digital, que quita 6 ceros a su moneda, y devorados por la hiperinflación que comenzó en 2017. Desde entonces se le han eliminado en total 14 ceros al bolívar venezolano, en un intento por revivir el valor del papel que tras cada cambio ha alcanzado para pagar menos cosas. El nuevo cono monetario se habilita en medio de la grave crisis económica que vive el país, en la que se proyecta una inflación por encima del 1.600% y en donde la mayoría de las transacciones se realizan en dólares o pesos colombianos. La lava comenzó a fluir este viernes desde una nueva grieta en el volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma, abriendo un camino diferente al de los flujos anteriores, y una lluvia de ceniza fina obligó a los isleños a ponerse mascarilla y gafas. Un río de lava al rojo vivo serpenteaba cuesta abajo desde la nueva fisura, que se abrió a última hora de ayer a unos 400 metros al norte del lugar de la erupción principal. Desde que el volcán comenzó a entrar en erupción el 19 de septiembre, se han abierto múltiples bocas, pero el Instituto Volcánico de Canarias describió la última apertura como un nuevo foco de emisión y una nueva colada de lava. El Congreso de los Estados Unidos aprobó en tiempo récord una medida para financiar al gobierno hasta principios de diciembre, evitando un cierre de gobierno y que sostiene el gasto existente de las agencias federales hasta el próximo 3 de diciembre. El proyecto ya fue firmado por el presidente Joe Biden y convirtió la ley en medida provisional. Esta noche firmé la resolución continua para financiar nuestro gobierno hasta diciembre. Financia necesidades críticas como nuestra respuesta al COVID-19, el reasentamiento de nuestros aliados afganos y la asistencia en casos de desastre, y nos da más tiempo para aprobar fondos a más largo plazo y cumplir con el pueblo estadounidense, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter. Autoridades ordenan a indígenas en Vera que se refugian en el Parque Nacional de Bogotá trasladarse al Parque La Florida, porque ya va a comenzar la decoración navideña. Así operaba banda que se dedicaba a robar la quincena de los trabajadores con tarjetas falsas. Abren proceso de registro para mayores de 65 años que se quieran aplicar la vacuna de refuerzo en Bogotá. Distrito confirma que viviendas de interés social nuevas no podrán ser de menos de 42 metros cuadrados. Escandaloso caso de maltrato a un adulto mayor en un hogar geriátrico de la capital. Ataque sicarial en Antioquia deja un universitario muerto y una abogada herida. Grave accidente en el norte de Cali. El choque múltiple se habría provocado por unos delincuentes que intentaban huir tras cometer un robo. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Inicia en Bogotá el proceso para la tercera dosis de refuerzo de la vacunación contra el COVID-19 para los adultos mayores de 70 años. Luisa, ¿cómo será este proceso? Muy buenas tardes. Luisa, este proceso se dará por agendamiento y será para los mayores de 70 años o para quienes tengan para quienes sean mejor inmunosuprimidos. Este viernes inició el agendamiento para que los mayores de 70 años de edad reciban la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¿Cuál es la regla general? Si por ejemplo me pusieron Sinovac o AstraZeneca o Janssen o Moderna o Pfizer, pues esa dosis de refuerzo puede ser la misma vacuna. Pero porque así lo permite la evidencia científica, puedo usar como dosis de refuerzo una vacuna de Pfizer o de Moderna si en el primer esquema utilicé otra marca. Las EPS del país se encargarán del proceso. Esperen la llamada de la EPS o pidan la cita a la EPS, pidan la orientación a la EPS y como ha pasado ya
varias veces en el Plan Nacional de Vacunación, probablemente más adelante se abrirá a un esquema más flexible. Los mayores vacunados en el exterior deberán asistir a una IPS vacunadora con el carnet de inmunización del país donde realizó el proceso y solicitar el biológico. Cabe aclarar que el refuerzo se aplica 6 meses después de haber recibido la segunda dosis. Entre tanto, esta madrugada arribaron al país 1.4 millones de líquidos de Moderna. Están destinadas a primeras dosis de niños de 12 a 17 años, a personas de mayores de 18 años que están pendientes de su segunda dosis, recordando que esta se aplica desde el día 28 hasta el día 84 y para la tercera dosis de las personas de 70 y más años. Según el Ministerio de Salud, para antes de que finalice 2021, Colombia tendrá 35 millones de colombianos inmunizados. Y mucha atención porque el Plan de Ordenamiento Territorial determina que la construcción de viviendas de interés social deberá ser por más de 42 metros cuadrados. Si usted está interesado en adquirir una vivienda de interés social, preste mucha atención a esta información. Según el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por esta alcaldía, las viviendas deberán tener más de 42 metros cuadrados. Esto debido a que el 58% de los hogares bogotanos están compuestos por 3 personas o más. Establecimos 2 áreas. La vivienda de interés social mínimo debe tener 36 metros. Y deben en otras zonas de la ciudad tener mínimo 42 metros. Y esto va a recoger por lo menos ese 30% de hogares que tienen más a los de 42 metros, ese 30% de hogares que tienen más de 3 personas que integran la familia. Otro punto del plan que según esta tabla involucra a la vivienda de esta categoría y a las zonas receptoras de actividades económicas ubicadas en sectores aledaños a vías arterias de Bogotá y compuestas por residencias y comercio, no se le exigirá a las constructoras una área de estacionamiento, con el fin de incentivar la movilización a pie, bicicleta o en transporte público. El POT dice en sectores que estén súper bien conectados con el sistema de transporte, ya no vamos a exigir que existan parqueaderos. Solamente si realmente se trata de un edificio que tiene un gran aforo, un hospital, una cosa muy importante que requiere seguramente unos estacionamientos. Ambas secretarías aclararon que no están en contra de la construcción de microapartamentos o apartaestudios en proyectos privados. Y doloroso es un caso de maltrato hacia un adulto mayor que se registró en un hogar geriátrico de Bogotá. Un doloroso caso de maltrato hacia un adulto mayor se presentó en un geriátrico de la localidad de Los Mártires en Bogotá. Don Jaime Forero, de 87 años, es la víctima. Tiene múltiples fracturas, tiene lesiones a nivel de rostro y a nivel cabeza, tiene fracturado el hombro izquierdo, ¿sí? Tiene múltiples laceraciones, tiene hemorragia interna, que no es algo típico de una caída. ¿Sino de qué? Pues al parecer son golpes que recibió. Hoy se debate entre la vida y la muerte en el Hospital San Ignacio. Es crítico, los médicos lo están tratando mediante cuidados paliativos, pero no es candidato por su edad y por su estado de salud en este momento a recibir ninguna intervención quirúrgica, nada por el estilo. Entonces está únicamente en cuidados paliativos en fase terminal. John y su familia ya presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, mientras que el lugar fue clausurado por el distrito. Primero que intensifiquen más los controles entre este tipo de establecimientos, porque pues si uno lleva a los abuelitos allá es precisamente para eso, pues para que los cuiden, para que les den pues todas las condiciones de vida aceptables. 2 hijos y una nieta esperan la recuperación de don Jaime. Los demás abuelitos que estaban en este hogar fueron trasladados por sus hijos a otros de la capital del país. Me despido desde el Movistar Arena, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y avanza el diálogo entre la Alcaldía de Bogotá y los líderes de la comunidad indígena en Vera Catío. Ya son más de 700 indígenas los que permanecen en el Parque Nacional en el centro de Bogotá. Stick, ¿qué va a pasar con estas personas? Muy buenas tardes. Luisa, televidentes, cordial saludo. Seguimos en el Parque Nacional, en la carrera séptima, con calle 36. Pues mire, ya son más de 700 indígenas en Vera Catío que llegaron hasta este punto. A pesar del diálogo con la alcaldía, aún no hay nada firmado. Otra noche bajo la lluvia pasaron cientos de indígenas en Vera Catío, en el Parque Nacional. Por el frío ya se aguantó esta noche.
aguacero. Estamos ya, toca porque no tenemos techo y dónde van a ir, toca nuestros niños, toca esperar a quién van a cuál van a resolver aguantando por el frío. Justo en la carrera séptima con calle 36 instalaron decenas de cambuches donde pasan la noche niños y mujeres embarazadas. 350 niños ya se aumentó porque hay unas familias, ayer recogieron, estuve en el calle, lo que hicieron declaración que recién llegado aquí en Bogotá, como la institución no le dio nada ni uno mediana para aportar unos alojamientos, lo sacaron y por eso ya se aumentó el niño hoy. A pesar del diálogo constante entre la alcaldía y los líderes de esta comunidad, aún no hay firmado un acuerdo. Sin embargo, Noticentro 1 CMI conoció la propuesta principal de los voceros de la administración distrital: llevar a estas personas al Parque de la Florida. Primero van a ir allá a comisión. Si no tienen claridad, estamos aquí. Van a resistir aquí. Porque nosotros no queremos un sitio muy retiradito y nosotros queremos, entre todos los 13 pueblos que estamos acá, queremos condición digna, hasta que retorna, hasta que reubique, pero de aquí, sin radicación el documento, no van a levantar esto. La generosidad de la comunidad ha permitido que estas personas no pasen hambre alguna. Se espera que esta tarde se firme un acuerdo formal para mitigar la crisis humanitaria que se presenta. Se resisten a dejar esta toma al Parque Nacional, por lo que ellos dicen que seguirán aquí hasta que la alcaldía les brinde un acuerdo con el que ellos estén de acuerdo. Y vamos a hablar de otra importante noticia y tiene que ver con la captura de 2 sujetos, los denominados robaquincenas. Estas personas habrían hurtado al menos a 500 personas bajo la modalidad de cambio de tarjeta o cambiazo. En medio de un millonario hurto, así cayeron los robaquincenas, 2 sujetos que operaban especialmente en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá. En diferentes videos de cámaras de seguridad quedó registrado su modo de robo. Estos sujetos intentan hacer el cambio de unas tarjetas de crédito y débito a un ciudadano que se encontraba en un cajero automático haciendo una transacción bancaria. Realizando el denominado cambiazo de tarjeta de crédito y débito, estos sujetos robaban los salarios de los ciudadanos. Su actuar delincuencial era cada 15 días. Inmediatamente se activa el plan candado, logrando con la ubicación del vehículo y la captura de estos 2 sujetos. Estos 2 sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Al menos 500 personas habrían sido víctimas de estos ladrones. La policía está tras la pista de posibles líderes intelectuales que estarían coordinando estas acciones delictivas. Con esta información me despido desde el Parque Nacional, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Y mucha atención porque la policía se acaba de pronunciar sobre un atentado ocurrido en norte de Santander. Didier Chica, ¿de qué se trata? Muy buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Se trata de un atentado que ocurrió esta mañana en el Cerro Los Alpes, zona urbana de Cúcuta, uno de los lugares con mayores problemas de criminalidad, donde la policía adelantaba una intervención y fueron atacados varios uniformados con granadas, según lo ha confirmado el director de la Policía Nacional. El reporte que me hace el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta es de una requisa sobre un sector de la ciudad. Tan pronto los policías del cuadrante empiezan a hacer la requisa, les tiran una granada, les lanzan una granada, los policías están bien, hay enfrentamiento, hay unas capturas y están en medio del desarrollo. El general Moreno está en este momento identificando la información preliminar que tenemos y que él me dio es que pertenece a una organización de tráfico local de estupefacientes. Pueden haber extranjeros dentro de esa organización. Estamos con Fiscalía ampliando, generando las capturas, generando programa metodológico. Muy seguramente se van a hacer allanamientos en la tarde. Hasta el momento han sido detenidos 5 de los supuestos delincuentes que hacen parte de la organización Los Galeano en ese sector de Cúcuta. Información con Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Didier, muchas gracias. Y un aparatoso accidente se presentó hace un par de horas en Antioquia por el volcamiento de un bus. Yusi Chaparro, muy buenas tardes. ¿Cuál es el reporte?
Hola, buenas tardes. Según la Policía de Tránsito, este bus movilizaba 27 personas cuando cubría la ruta Medellín-Santa Bárbara en el suroeste antioqueño y presentó al parecer una falla que produjo este volcamiento y dejó 2 personas heridas. Y en otras noticias de Antioquia, a las 12:12 del mediodía hay conmoción por el homicidio de un joven estudiante de Derecho y una tía de este joven que resultó herida en un ataque a bala que se presentó en el municipio de La Estrella. Este es el momento en el que el vehículo en el que viajaban el joven de 25 años y su tía pierde el control y choca contra un árbol luego de ser perseguidos por sicarios casi 2 cuadras en el municipio de La Estrella, Antioquia, y recibir 30 disparos. Inmediatamente reacciona la policía y da con la captura de una de estas personas, pero además se incauta el arma de fuego. La mujer herida es una abogada penalista y la víctima mortal del ataque, Ricardo Rojas Becerra, de 25 años, un estudiante de Derecho. Las autoridades adelantan la investigación para esclarecer los móviles del crimen. Nuestras unidades de investigación criminal vienen avanzando y tenemos ya información muy importante que nos permite determinar líneas investigativas para poder llegarle a los autores intelectuales. Hoy rechazamos el atentado contra la abogada Gloria Becerra y el homicidio que ocurrió de su sobrino por trabajar como abogada penalista. La mujer, quien es abogada penalista, al parecer llevaba varios casos de suma importancia. Se recupera de sus heridas en un hospital de la ciudad. Se espera que con la captura logren obtener mayores pistas de las autoridades. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz fin de semana. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Aparatoso accidente múltiple en Cali habría sido causado por delincuentes que intentaban escapar tras cometer un... Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un aparatoso accidente ocurrió en el norte de Cali, en el que se vieron involucradas 2 motocicletas, un taxi y un vehículo particular que terminó volcado sobre la vía. 3 personas resultaron lesionadas. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Qué ocasionó este accidente? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Este aparatoso accidente ocurrió en medio de una persecución a presuntos ladrones. Así fue como quedaron 2 motocicletas, un taxi y un vehículo particular, después de accidentarse aparatosamente en el norte de Cali y dejando a 3 personas heridas. Según las autoridades, en las motocicletas se movilizaban sujetos que minutos antes habían cometido un hurto. Luego del siniestro las abandonaron y huyeron del sitio. Una de ellas quedó incinerada sobre la vía. Inicialmente el vehículo de servicio público, tras una persecución por un posible hurto, arrolla a 2 motociclistas. Estas personas, al hacer esta maniobra, pierde el control de su automóvil e impacta a un vehículo también particular, el cual genera un volcamiento lateral. De este evento hay 3 personas lesionadas, 2 del vehículo de servicio particular y el conductor del automóvil taxi. Durante la atención del siniestro hallaron un arma traumática y se presume que un tercer motociclista involucrado en el hurto logró huir sin verse inmerso en el accidente. Y me despido con la siguiente información. Se agotaron las 17.400 vacunas de Moderna. La Secretaría de Salud Distrital le ha dicho al Ministerio que en la ciudad se necesitan al menos unas 154.000 dosis para tener esquemas completos. Actualmente en la ciudad hay Pfizer dirigidas para niños entre los 12 a 17 años y para mujeres embarazadas. AstraZeneca hay primera y segunda dosis y Sinovac segundas dosis. La Janssen solamente será aplicada en la zona rural. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espere. Dramático accidente en Bucaramanga, al parecer causado por un hombre en estado de alicoramiento. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Fue abatido alias Víctor, uno de los hombres más buscados en el Atlántico. Jorge, muy buenas tardes. ¿Por qué era requerido alias Víctor? Muchas gracias. Muy buenas tardes, Luisa. Era requerido por diferentes delitos. Tenía 17 procesos judiciales en su contra. Víctor Carlos Pérez de Alba, el segundo del cartel de los más buscados por las autoridades tras la última escalada de violencia en Barranquilla y el área metropolitana, fue abatido esta madrugada en una vivienda del barrio Soledad 2000. Logramos ingresar a una casa y allí encontramos
a Víctor Carlos Pérez Alba, alias La Máquina del Mal. Víctor Carlos fue abatido por el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla cuando llegaron a capturarlo. Este es el cabecilla de la banda de los rastrojos costeños. Lleva más de 11 años con un récord criminal de 17 procesos penales. Según la policía, Víctor Carlos estaba liderando las extorsiones a los transportadores en Barranquilla y asesinatos de conductores. Estas todas las noticias desde Barranquilla. Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y un aparatoso accidente que deja 2 heridos se registró hoy en Bucaramanga. Un hombre, al parecer en estado de alicoramiento, es el responsable. Ana Mercedes, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. El primero de los hechos registrado en video ocurrió en el centro de Bucaramanga cuando un conductor en aparente estado de embriaguez atropelló a una motociclista. En su huida chocó contra una vivienda. La enardecida comunidad trató de quemar el vehículo y linchar al sujeto, quien fue rescatado por la policía y conducido a un centro clínico donde le practican las pruebas de alcoholemia para saber si estaba en estado de embriaguez. También hay que señalar en otras noticias que las autoridades asestaron un duro golpe a las redes del narcotráfico en asocio con el ELN. 12 personas fueron capturadas. 17.000 horas de grabaciones, aviones de la Fuerza Aérea y más de 100 agentes encubiertos fueron necesarios para rastrear y ubicar a la red del narcotráfico del ELN que operaba en 3 departamentos y que tenía sus laboratorios en las afueras de Bucaramanga. La Policía Nacional trajo un grupo élite para que a través de aviones de la Fuerza Aérea se pudiese establecer la ubicación de esos laboratorios y la ubicación de los lugares en los cuales tenían el almacenamiento de estos estupefacientes. La banda denominada Los Machado Propiedad, según la policía de la guerrilla del ELN, movía incalculables sumas de dinero en los Santanderes y el sur de Bolívar, producto del microtráfico. Los laboratorios estaban ubicados en la salida de la ciudad. Se logra la incautación de un importante material. Se destruyen 3 laboratorios, 2 en el sur de Bolívar y uno más aquí en el sector del área metropolitana. 2 de ellos para el procesamiento de la pasta de coca y uno para el procesamiento del clorhidrato de cocaína. 12 de los 24 integrantes de la banda cayeron en poder de la justicia. Ya fueron entregados a un juez de control de garantías. Los allanamientos continúan en la zona. Por el momento son todas las noticias a esta hora desde Santander. Para Noticentro 1, CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI a las 8 de la noche. Espere una nueva emisión de noticias. Feliz fin de semana.